¿Qué decir de mi amiga y pariente Lisa? Lisa, como ya lo he dicho, se llama Lisa Fuentes Muñoz Ledo. Lo que pasa es que la familia Muñoz Ledo es una familia muy dispersa. La gente cree que son dos apellidos y es uno solo. Llegó aquí un navegante español en 1693, llamado Cristóbal Muñoz Ledo, según he investigado los archivos de la Valenciana en la ciudad de Guanajuato. Y ahí fundó una hacienda de beneficio y luego estuvo en la política minera y luego se fueron a León. Hubo dos gobernadores de Guanajuato, Muñoz Ledo, don Octaviano, que fue segundo a bordo, nada menos que don Lucas Alamán, y don Manuel, que fue 2 veces gobernador con Porfirio Díaz. Pero es una leyenda lejana en nuestras familias. Como subraya muy bien Lisa, nuestras familias eran de clase media, ella de Puebla, yo de la zona. Y entonces esos nombres nos eran lejanos, ¿no? No nos sentíamos herederos, sino actores de nuestra propia historia. Todo lo que ella llama la filosofía o la doctrina del mérito. Lisa está en el origen de todo este trabajo. Yo no sé si llamarla la madre fundadora, la semilla. ¿Por qué? Aparte de nuestros encuentros en esta, que curiosamente hubo con ambos, sin que ustedes se conocieran, Lisa trabajaba en ese momento con el profesor James Wilkie, sí, que es el autor de la obra. Yo no soy el autor de este libro, ni tengo los derechos de autor tampoco. Aquí no tengo ninguna ganancia. Entonces, los autores son los Wilkie. Yo soy el objeto de estudio. Claro, soy también el declarante, pero ellos son los que hacen la historia oral. La historia oral es un género todavía poco expandido en el mundo. Curiosamente, a propósito de las élites, Jim, en un trabajo original, cuando presentó su primer libro de historia oral sobre México, escribe sobre Oscar Lewis. Él se inspiró mucho en Oscar Lewis. Oscar Lewis hizo Los hijos de Sánchez, con un método de historia oral, pero no en la élite, sino en la base, interrogando a la gente, familias de escasos recursos, no salir Sánchez. Por cierto, era la época de López Mateos, que empezaba a seguir el mundo. Entonces, la versión oficial es que Oscar Lewis era un agente de la CIA que estaba denunciando las debilidades del México revolucionario cuando López Mateos salía a sacar las banderas de México en el mundo. A mí también, cuando se me acercó Jim, la intermediaria fue obviamente Lisa. Me dijeron, es un agente de la CIA. Dije, qué bueno, para que la CIA sepa de viva voz lo que pienso y no se funde en equívocas conversaciones telefónicas. No era agente de la CIA. Como es que no entendemos el sistema de los tanques de pensar en los Estados Unidos. El gobierno, las agencias públicas aprovechan la cultura de las universidades, sea para objetos sociológicos, sea para cuestiones internacionales, sea para hallazgos biológicos o farmacéuticos, sea para experimentos nucleares, para cualquier cosa. Hay una relación entre academia y poder público que nosotros, por desgracia, no conocemos, ni lejanamente. Entonces, cuando hay una obra de este tipo, uno está hablando a todos, y la prueba es que el libro está aquí, a la consideración de un público inominado, sí, inominado, anónimo incluso para mí. Entonces, las obras históricas son piezas objetivas de la realidad. ¿Cuál es el tema? Yo quiero subrayar no más de 4 o 5 cuestiones.
Una, el material historiográfico contemporáneo es muy escaso en países como el nuestro, porque los políticos son generalmente silenciosos y trepadores. El que se mueve no sale en la foto, y el que escribe no sale ni a la esquina. Entonces, en este medio, escribir biografía es un gran trabajo. Hubo un momento de la Revolución Mexicana donde estuvo de moda la biografía, biografías breves, generalmente muy egocéntricas, como los 80 kilómetros, 8.000 kilómetros de campaña del general Álvaro Obregón, o desde el centro, es la estrella, es casi John Wayne, sí, y 20 años de política mexicana de Emilio Portesí. Se llegó incluso a la megalomanía. Don Emilio escribió un libro de Hanahuani que se llama Autobiografía de la Revolución Mexicana. Es un poquito un exceso, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, solo a mi maestro, don Jaime Torres Bodet, le reconozco y le digo con todo, bueno, luego José Vasconcelos, el Ulises Criollo es posiblemente el libro más brillante escrito en el siglo XX en México. Para mí es el libro de mi juventud, que marcó mi juventud, brillante. También muy personalista, obviamente. Don Jaime Torres Bodet publicó 5 tomos, desde el Tiempo de Arena hasta Equinoccio, en donde iba juntando todas sus experiencias, las iba publicando periódicamente. Era riguroso, un poco formalista, pero si uno quiere aprender la historia de todos los años en México, acudir a Torres Bodet. Ahí está todo, en lo que él participó, como secretario de Relaciones, como secretario de Educación Pública, como embajador. Fue mi maestro, fue mi primer mentor, el que me incorporó al servicio público de la Federación, y bueno, su inspiración siempre ha estado conmigo. El día que le entregó a su secretario, de nombre Orfa Garrido, la última cuartilla de su biografía, abrió el cajón, sacó una pistola y se suicidó. Terminada la obra, terminaba la vida. Esta biografía, esta autobiografía, viene a llenar un cierto hueco. Es material para la historia. Es material para la historia. Si ustedes van a un libro de texto, la historia formal no pasa de López Mateos. No llega ni a Ruiz Cortines, ya Ruiz Cortines no está en los libros de texto. Entonces hay un hueco gigantesco. No es que este libro lo vaya a llenar, pero digo, es material para la historia contemporánea del país. No habiendo, como digo, experiencias importantes en materia autobiográfica, como ocurre en otros países. Estados Unidos, por ejemplo, que sale de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, hasta de una embajada, hace sus memorias, se las encarga un ghostwriter, ¿no? Pero las hace. Entonces ahí hay mucho material para armar. Entonces lo que yo esperaría es que su libro como este animara a otros a hacer cosas semejantes. Ayer, y no quiero hacer una confidencia, tuve una larga conversación con un empresario muy importante en México. Me ha invitado a cenar y le regalé el libro. Le dije, ¿por qué ustedes no hacen esto también? ¿Por qué los empresarios no escriben su historia? ¿Por qué no hacen declaraciones? ¿Por qué no hacen quien los investigue y dan un testimonio también de lo que es el mundo de los negocios? Lo mismo le podría decir a los artistas plásticos, a los poetas, se lo podría decir a los maestros. Creo que todos estamos obligados a transmitir de algún modo nuestra verdad. Segundo asunto al que quiero referirme es en honor de los autores del libro, de Wilkie y Dieta Monzón. Wilkie ha escrito
según mis cálculos, 5.500 páginas sobre historia de México. Él publicó en una editorial, se llama Instituto de Investigaciones Económicas, que dirigía el maestro Silva Herzog, el viejo, el abuelo, en 1969, un libro llamado México en el siglo XX. Este libro contenía sus primeras entrevistas, son 7, que es con Ramón Beteta, que es con Marta R. Gómez, con Vicente Alomaro Toledano, con Manuel Gómez Morín, sí, exacto, y bueno, entonces con Emilio Portes Gil. Entonces, y otros 6 que le daron el tintero por falta de recursos. El prólogo de Jim a ese libro es muy interesante, porque está tanteando el medio mexicano. Entonces está lleno de explicaciones, ¿no?, de por qué quiere recoger eso, porque él percibe que lo sienten sospechosos. Es finalmente un gringo, perdón, digo, para la mentalidad mexicana clásica. Entonces es fantástico ese prólogo, porque él se está explicando diciendo: yo no soy malo, yo tengo una metodología y tengo una función y tengo un objetivo, que es que se conozca el pensamiento del país. Bueno, fue tan exitoso que los ensayos, las entrevistas con Vicente Alobardo Toledano y con Manuel Gómez Marín las publicaron los dos autores a través de la editorial de los partidos que presidían, el Partido Popular Socialista y el Partido Acción Nacional, pero las divulgaron en millones de ejemplares. Quiere decir que el ejercicio fue fructífero y que interesó a los propios entrevistados. Bueno, segundo, el trabajo con Jim fue extremadamente azaroso. Por cierto, hay capítulos importantes donde Lisa es muy pulsante. No fue solo con Jim, fue con jóvenes profesores de la Universidad. Ahí estaba Jeffrey Borth, ahí estaba Samuel, estabas tú. Por ejemplo, la parte de la infancia y de la primera juventud, como Lisa lo acaba de subrayar, en gran parte está inducida por preguntas de ella. ¿De dónde es ese Muñoz Ledo que se apellida como yo? Entonces, lo de clase media, lo del espíritu del mérito, etc. Lo segundo que quiero decir es que Jim entendió desde el principio que yo era un doble actor en el sentido propio, no teatral, sino actor político o actor público, que yo era un profesor, ¿sí?, y al mismo tiempo un personaje de la vida política, y que había que mezclar ambas personalidades. Si efectivamente yo he dicho, y este libro creo que lo prueba a bastanza, ¿sí?, que yo pasé de la academia a la política y no al revés. Yo hasta los 35 años no tuve ningún cargo político. Todos fueron académicos, profesor, subdirector de Educación Superior e Investigación Científica, consejero cultural de México y Francia. Siempre estuve en la rama cultural, siempre, hasta los 35 años, por una casualidad, me dan un cargo político. Entonces, mi bagaje y mi estilo incluso todavía son de profesor. Tengo una muy densa ascendencia didáctica que a veces puede desesperar a mi auditor. Entonces, Jim entendió esa doble personalidad. Por eso, este libro no se refiere solamente a mi tiempo biográfico. Este libro va más atrás. Vamos a temas sobre Ávila Camacho, y vamos a temas sobre Cárdenas, y vamos a temas sobre la campaña almazanista. Y tenemos una obsesión común, que es el tema
final que me gustaría destacar. Podríamos hablar mucho rato. Yo tuve como profesor, yo estudié en Francia con el profesor Duverdet, y él me quitó cualquier idea de hacer una tesis sobre sistemas europeos. Yo digo, no, yo quiero que mis alumnos me escriban tesis sobre la política y los sistemas de sus países. El turco sobre Turquía, el afgano sobre Afganistán, el sueco sobre Suecia y el mexicano sobre México, como esclavos, para documentarse él sobre cada uno de los temas políticos, y puso en un trabajo desde traducir la corrupción política del país al francés. No había bibliografía, empezaba a haber bibliografía norteamericana sobre México, había muy poca bibliografía mexicana sobre el tiempo postrevolucionario. Entonces, bueno, fue un trabajo tremendo, ¿no? Entonces, yo llegué a México con una especialidad: sistema político mexicano. No había un solo curso en el país, pero ni soñándolo, que hablar del sistema político mexicano. Hubiera sido un curso socialista manejado, dictado por un heraldo académico del PRI, hubiera sido un curso marxista, sí, con una orientación de otro tipo. Entonces las universidades no se atrevían. Fue don Daniel Cosío Villegas, él, y me dijo: oiga, Porfirio, pues usted, todo lo que platicábamos, me dijo: oiga, ¿por qué no viene a dar al Colegio de México el curso que él tituló Gobierno y Proceso Político en México? Entonces ahí me tienen, ¿no?, convirtiendo mis notas de Francia, etcétera, en un curso que duró 10 años. Lo di también en la Escuela Normal Superior como Historia Política de México, y lo di después en Doctorado en Ciencias Políticas como Historia y Reforma del Estado Mexicano. Entonces, toda mi vida he dado el curso de Sistema Político mexicano. Entonces, ese fue el encanto de la relación. Y no voy a extenderme mucho con Jim, porque él había hecho lo mismo. Éramos como almas gemelas. Él había hecho estas entrevistas, 6 que 17, luego 6 más que no se publicaron, y luego 17 que fueron publicadas por la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿sí?, donde las dividen los idiomas.